Mi nombre es Marcos León. Yo quiero hablarles acerca de los patrones de reactividad ante la ansiedad. Antes de hablar de los patrones en sí mismos, es importante recordar algunos conceptos que hemos clarificado en conversaciones anteriores. En primer lugar, una definición de la ansiedad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad? Y en el contexto de estas conversaciones, nos referimos a la ansiedad como esa intensa emoción que experimentamos cuando enfrentamos una amenaza, sea real o percibida. Esa intensa emoción, de alguna manera, nos quita la capacidad de pensar o de razonar con claridad. De alguna manera, nuestros sistemas emocionales, cuando están activados de una manera intensa por causa de la ansiedad, reducen nuestra capacidad de operar en nuestros sistemas de razonamiento. ¿Verdad? Es la manera en la que el cerebro está diseñado. Y esta ansiedad de la que estamos hablando es contagiosa y es acumulativa. Es decir, cuando entramos en una habitación en la que hay un grupo de personas que están experimentando ansiedad, nadie necesita decirnos nada. Inmediatamente sentimos la presencia de la ansiedad y nos sentimos ansiosos, ¿verdad? Nuestra ansiedad se une a la ansiedad del grupo, a la ansiedad del sistema emocional. Y no siempre eso es, o no siempre nos lleva a eso a tener reacciones o comportamientos saludables, ¿verdad? Porque no estamos pensando con claridad. Nuestra ansiedad es acumulativa en el sentido en el que distintas circunstancias en nuestras vidas que no están conectadas las unas con las otras pueden influenciar o generar ansiedad en nosotros. Yo puedo tener una circunstancia de ansiedad o que genera ansiedad en mi vida, en mi familia, y otra ansiedad que genera ansiedad en mi vida, en mi trabajo, y otra en alguna relación con algún amigo. Y todas esas diferentes circunstancias generan una ansiedad que se suma en mí. Mi carga de ansiedad es mayor que las circunstancias individuales y normalmente me lleva a reaccionar o sobre reaccionar de una manera clara, de una manera evidente ante circunstancias que no son necesariamente suficientemente justificadas para mi sobrereacción. Es decir, es acumulativa y solamente cuando nos detenemos a pensar en todas las diferentes influencias que estamos viviendo, nos damos cuenta que nuestra carga es pesada y se hace real en nosotros. Finalmente, es importante recordar que la ansiedad activa en nosotros procesos automáticos, no procesos que queremos o que pensamos en activar, sino que son automáticos y normalmente son procesos que suceden en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestro comportamiento. Cuando hablamos de reactividad ante la ansiedad, nos referimos a esas maneras predecibles y automáticas en las que usted se comporta en situaciones de ansiedad. Son maneras que usted puede reconocer cuando toma tiempo para considerarlas. Es decir, cómo normalmente reacciono cuando hay ansiedad en mi matrimonio o en mi familia o en mi trabajo, ¿verdad? Decimos que son predecibles y automáticas. Se reflejan en patrones de conducta, en cosas que hacemos, cómo nos comportamos ante esa ansiedad, cómo reaccionamos, o en patrones emocionales, ¿verdad? Cómo sentimos o no sentimos en medio de esa ansiedad, temor, ira, eh, tristeza. Y se reflejan también en patrones de entendimiento, ¿verdad? Esos diálogos internos, esas historias que a veces nos decimos acerca de lo que está sucediendo en la ansiedad. Ella siempre hace esto conmigo o esto siempre me sucede a mí, ¿verdad? Son maneras de entender lo que está sucediendo, maneras de ver el mundo, maneras de ver a las personas en momentos específicos de ansiedad. Todo esto es lo que llamamos nuestro piloto automático, ¿verdad? Se activa la ansiedad y automáticamente se activa en mí una manera específica de reaccionar. A eso nos referimos cuando hablamos de reactividad. Una distinción que es importante explorar antes de hablar de los diferentes patrones de reactividad es la distinción entre una reacción y una respuesta. ¿Sí? En nuestro contexto, cuando hablamos de reacciones, hablamos de reacciones que están caracterizadas por tres elementos. En primer lugar, son reacciones que no son razonadas. No las hemos pensado, no las hemos razonado, simplemente suceden, son automáticas.
¿verdad? En segundo lugar, hablamos de reacciones que se enfocan en la autodefensa, en defendernos de amenazas percibidas o reales. Y en tercer lugar, decimos que son reacciones que suceden sin esfuerzo de nuestra parte. No necesitamos esforzarnos para reaccionar de esas maneras, simplemente sucede. Y muchas veces después de que sucede es cuando decimos, ni siquiera me di cuenta cuando empezó a suceder. Ahora, cuando hablamos de respuestas, y esta es la distinción, hablamos de respuestas que son razonadas, ¿verdad? Son de alguna manera intencionales, son una elección, ¿verdad? Consciente. No son automáticas como las reacciones, sino que son razonadas. Hablamos también de respuestas que se enfocan en reflejar valores fundamentales y principios guías que hemos elegido para nuestra vida. Esas características, esos valores que constituyen quienes queremos ser en el mundo. Quiero ser fiel, quiero ser amoroso, quiero ser amable, quiero ser gentil, ¿verdad? Eso es algo que elegimos, ¿verdad? Y es un valor fundamental en muchos casos de nuestra vida. Entonces, las respuestas se enfocan en eso, en quienes queremos ser en el mundo. Recuerden, en las reacciones, las reacciones se enfocan en defendernos. En las respuestas, nuestras respuestas se enfocan en ser quienes queremos ser en el mundo. Y finalmente, nuestras respuestas requieren nuestra fuerza de voluntad, requieren nuestra intencionalidad y de muchas maneras requieren cierto esfuerzo en nosotros, en el entendimiento de cómo funciona el cerebro. Decimos que en la parte alta de nuestro cerebro es cuando nosotros pensamos, razonamos, nuestra corteza prefrontal nos ayuda a razonar y es ahí en donde tenemos que elegir esos principios fundamentales. Y esto requiere energía, fuerza, esfuerzo desde nuestra parte. Y la parte baja de nuestro cerebro, donde está la amígdala cerebral, es en donde las reacciones simplemente suceden. Así que la distinción entre reacciones y respuestas es útil. Cuando hablamos de patrones de reactividad, hablamos de 4 tipos de patrones, ¿verdad? El conflicto, el distanciamiento, el sobrefuncionamiento y bajo funcionamiento, que aunque son 2 patrones, están tan conectados que los ponemos en una sola categoría, ¿verdad? Siempre hay un sobrefuncionador cuando hay un bajo funcionador y viceversa. El último patrón es la proyección o la triangulación. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de un patrón que, como todos los demás patrones, lo que busca es, a través de su conducta o a través de una estrategia específica, busca reducir o controlar la ansiedad. ¿Okay? Así que el conflicto busca reducir o controlar la ansiedad a través de ejercer control sobre la persona con la que estoy teniendo ansiedad o sobre la circunstancia con la que estoy teniendo ansiedad. ¿Sí? El control es clave en el conflicto. Puede ser intenso o no intenso, es decir, mi conflicto puede ser una agresión verbal, incluso física, ¿verdad? Un conflicto, una pelea, o puede ser simplemente mi esfuerzo por persuadir a la persona a pensar, a actuar, a hacer, a decidir de una manera o de otra. En ambos estoy ejerciendo control, ¿verdad? El caso de la pelea obviamente es un control intenso, ¿verdad? Emocional y físico y verbal. En el otro caso estoy hablando de un control menos intenso, pero ambos son conflictos. El conflicto puede ser activo o pasivo. Puedo estar realmente creando espacio para tener esa conversación, esa discusión incluso, o puede ser que esté simplemente haciendo o dejando de hacer otras cosas, pero mi intención realmente es a través de hacer o dejar de hacer, es controlar a la persona, controlar una decisión que la persona va a tomar o de alguna manera obligar a esa persona a hacer o a decir o elegir algo de acuerdo a mi entendimiento. Así que ese es el conflicto. El conflicto como patrón de reactividad puede ser constructivo o destructivo. Es decir, hay momentos en el que el conflicto puede ser necesario, es necesario. Me refiero a una conversación en las que hay un conflicto constructivo y hay ocasiones en las que obviamente el conflicto puede ser destructivo. Vamos a hablar más adelante acerca de qué es lo que hace estas diferencias. Ejemplos del patrón del conflicto. Cuando empiezo a criticar a otros, ¿verdad? Estoy entrando en este patrón de conflicto. Cuando empiezo a culpar a otros por acciones de injusticia que yo percibo, estoy señalando con el dedo al culpable, estoy entrando en este patrón de conflicto. Cuando insisto en mi manera de ver las cosas como la manera correcta de ver las cosas, estoy en conflicto. Cuando mis reacciones empiezan a reflejar
falta de respeto o abuso. Mis reacciones, ¿verdad? Mi comportamiento. Falta de respeto a los demás o abuso, incluso estoy en conflicto. O cuando mi tendencia normalmente es a discutir, a debatir, a pelear, estoy en el patrón de conflicto. Nuestro segundo patrón de actividad es el distanciamiento, ¿verdad? Y este es más fácil de entender probablemente. Todos entendemos el distanciamiento y la ansiedad de una manera o de otra. En este patrón, lo que buscamos es eliminar la ansiedad o reducir la ansiedad a través de distanciarnos del problema, de la causa de la ansiedad, de la conversación o de la persona. Este distanciamiento puede ser evidente, literalmente. Me distancio y genero espacio de no comunicación, o puede ser disimulado cuando me preguntan, ¿cómo estás? ¿Estás todo bien? Y yo digo, sí, pero realmente no están bien las cosas, es disimulado. Puede ser físico, literalmente dejo la conversación, dejo la casa, dejo la relación, o puede ser emocional. De la misma manera, estoy ahí, pero no estoy ahí, ¿verdad? Estoy ahí, pero cierro mi corazón. Al igual que el conflicto, el distanciamiento puede ser constructivo o destructivo, ¿verdad? Hay momentos en los que a lo mejor necesito distanciarme para clarificar ciertas ideas, para poder volver y solucionar el problema, o hay momentos en los que simplemente me estoy distanciando porque no quiero o temo lidiar con el problema. Eh, el distanciamiento supremo, no útil, es el suicidio, ¿verdad? Y obviamente es algo muy extremo, pero de alguna manera es dejar de lidiar con el problema. Ejemplos de este comportamiento, de este patrón de comportamiento. Cuando creo o genero periodos extensos sin comunicación con las personas que causan ansiedad en mí, ¿verdad? Comúnmente lo conocemos como la ley del hielo. Estoy en distanciamiento. Cuando trabajo demasiado, ¿verdad? De alguna manera me convierto en un adicto al trabajo o me convierto en un adicto a un hobby o a una actividad que lo único que está haciendo, la motivación de esa actividad es realmente distanciarme de la casa, del hogar, de la relación en la que tengo problemas de ansiedad. Y lo que hago es, no hago ningún esfuerzo por mejorar el problema, sino que lo único que busco es distanciarme, anestesiarme. Son patrones de distanciamiento. O cuando mi tendencia en conversaciones que de alguna manera generan ansiedad, me doy cuenta que lo que hago es quedarme siempre callado, no digo lo que pienso, no digo lo que quiero, no digo lo que necesito. Y no hace falta gritar para decirlo, pero simplemente elijo no decirlo. Estoy utilizando el patrón del distanciamiento. El siguiente patrón, recuerden, esta es una combinación de dos, son diferentes, pero están conectados. El sobrefuncionamiento. Busca eliminar la ansiedad a través de apaciguar la situación y a través de tomar responsabilidades que no me corresponden, ¿verdad? Simplemente para tratar de evitar la ansiedad, lo que hago es empezar a hacer lo que es necesario hacer, aunque no me corresponde a mí hacerlo. Puede ser directo, indirecto, ¿verdad? Lo puedo hacer directamente al decir yo voy a hacer eso, cálmense. O puede ser indirecto, cuando no digo nada, pero soy yo el que empieza a hacerlo. Puede ser activo, ¿verdad? Es enfocado en tareas específicas, o puede ser emocional, cuando empiezo a tomar responsabilidad sobre ciertas cosas emocionales de otra persona, si está feliz, si no está feliz, si se siente contenta, o cuando empiezo a tomar más responsabilidad de las que me corresponden, estoy en el patrón de sobrefuncionamiento. Puede ser también, como en el caso de los otros patrones, constructivo o destructivo. Hay momentos en los que yo elijo, por un principio fundamental, un principio guía, hacer algo por amor. Pero hay otros momentos en que no es el amor lo que me guía, sino simplemente mi deseo de eliminar la ansiedad o de apaciguar la situación, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ejemplos de sobrefuncionamiento. Cuando ofrezco mi consejo sin que nadie me lo haya pedido, estoy sobrefuncionando. Cuando hago cosas por los demás que ellos podrían hacer por sí mismos, estoy sobrefuncionando. Cuando me siento responsable por los demás y pienso que yo sé lo que es mejor para ellos, estoy sobrefuncionando. Cuando hablo más de lo que escucho, estoy sobrefuncionando. Y finalmente, cuando yo soy el que establece metas para otros que ellos no han establecido por sí mismos, estoy sobrefuncionando. ¿Sí? El siguiente patrón conectado con este es el bajo funcionamiento. En el bajo funcionamiento buscamos eliminar la ansiedad a través de buscar que otros tomen responsabilidad de cosas que no les corresponden,
¿verdad? Es la inversa, situación inversa al sobrefuncionamiento. También puede ser directo o indirecto, puede ser que directamente esté pidiendo que alguien haga algo por mí, o puede ser indirecto, simplemente no lo hago porque sé que alguien lo va a hacer, ¿verdad? Puede ser activo o emocional, tareas específicas o circunstancias emocionales. Pues ese problema emocional que es mi responsabilidad, voy a dejar que otras personas los resuelvan por mí, ¿verdad? Y puede ser constructivo o destructivo. Ejemplos de bajo funcionamiento. Cuando prefiero pedir consejo a alguien sin antes pensar yo mismo en cómo quiero solucionar las cosas. Es un ejemplo de bajo funcionamiento. Cuando pido que otros me ayuden cuando realmente no necesito ayuda. Cuando no tomo responsabilidad por mis propias emociones, por mis propias responsabilidades. O cuando escucho más de lo que hablo. Me doy cuenta que no digo lo que quiero. A veces estoy con un patrón de bajo funcionamiento. O cuando dejo que otras personas piensen por mí, ¿verdad? No me preocupo y dejo que el problema sea de otros. Estoy en este patrón de bajo funcionamiento. Finalmente, la proyección o la triangulación, como se suele llamar también este patrón de reactividad. En este caso, buscamos eliminar o reducir la ansiedad a través de proyectarla en alguien o en algo más, de echar la culpa a alguien o a alguna circunstancia. Lo podemos hacer hacia personas específicas y decir esto es culpa del gobierno o esto es culpa de tu mamá, ¿verdad? O podemos hacerlo también hacia comportamientos, ¿verdad? Empezamos a pensar que esto es porque alguien hizo, es porque siempre hago, porque siempre haces algo, ¿verdad? Estamos de alguna manera proyectando la ansiedad del problema y de la conversación en algo que simplemente lo que busca es relajar la ansiedad. Puede ser evidente, ¿verdad? O puede ser disimulada, la proyección, ¿verdad? En el caso de las familias, muchas veces la pareja, el esposo y la esposa, tienen problemas y no son capaces, no encuentran la madurez tal vez para hablar de esos problemas y empiezan a proyectar la ansiedad en los hijos, en el comportamiento del mayor o en la enfermedad del menor. Y normalmente esos patrones son destructivos, ¿verdad? No son útiles para la familia ni para los hijos. Se convierten en síntomas en los hijos. La proyección puede ser constructiva o destructiva. Puede ser que a veces necesites la participación de alguien como un consejero o como un coach que le llaman o un entrenador que me ayude a procesar cosas antes de enfocar mi conversación con la persona que debo hacerlo. Eso es constructivo. Hay momentos en los que el chisme, por ejemplo, simplemente no me ayuda, ¿verdad? Ejemplos de proyección. Cuando busco una tercera persona para hablar o criticar a la persona con la que siento ansiedad en lugar de enfrentarla directamente, ¿verdad? Estoy proyectando. Cuando caigo en el chisme, ¿verdad? Estoy proyectando. Cuando presto demasiada atención a los problemas de otras personas, estoy proyectando. Cuando hablo más de otras personas que de mí, estoy en este patrón de proyección. Así que esos son los patrones. Algunas ideas importantes para entender sus patrones. Recuerden, los patrones varían de acuerdo a contextos y a personas involucradas. Puede ser que yo tenga uno o dos patrones preferenciales, ¿verdad? Que normalmente hago, me distancio, sobrefunciono. O puede ser que los tenga en el contexto de relaciones. Si tengo un patrón específico con mi esposa, otro con mis hijos, otro con mi jefe, otro con mis amigos. Pero de una o de otra manera, dependiendo en esas circunstancias y relaciones, yo puedo descubrir que mis patrones son predecibles. ¿Sí? Así que no es que solamente tengo uno. Luego, es importante entender que los patrones no son buenos ni malos en sí mismos. De hecho, pueden ser constructivos o destructivos. La diferencia es esa distinción que hicimos al principio. ¿Es esta una reacción o una respuesta? Es decir, los patrones no son saludables cuando la motivación es una reacción, cuando no son razonados, cuando son automáticos, cuando están únicamente enfocados en defenderme, ¿verdad? Normalmente no son saludables. Son saludables cuando son respuestas, no reacciones. Es decir, cuando reflejan una respuesta, una decisión intencional y enfocada en reflejar mis valores fundamentales y principios guías. Normalmente, entonces, puede ser que yo escoja el conflicto o el sobrefuncionamiento o la proyección, pero lo estoy haciendo desde un centro diferente. Es una respuesta que refleja quién quiero ser en el mundo y no refleja a un yo
que simplemente está buscando defenderse de las amenazas percibidas o reales en el mundo. Nuestro objetivo en el trabajo de estos patrones es primero es reconocerlos, reconocer mis patrones, y normalmente lo hago después de que las cosas suceden. Así que los reconozco y trato de moverme de una reacción a una respuesta. Ese es el trabajo. Quiero hacer una pequeña reflexión en el contexto incluso de nuestro entendimiento de la Biblia, ¿verdad? Acerca de estos patrones. El pasaje que he escogido es un pasaje que probablemente es muy eh, común o muy conocido para muchas personas, ¿verdad? Es la negación de Pedro, ¿verdad? Y vemos, cuenta la historia en el Evangelio de Lucas, dice, una sirvienta, después cuando han tomado ya prisionero a Jesús, nos habla de lo que sucedió con Pedro, ¿verdad? Dice, una sirvienta vio a Pedro a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre es uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó, mujer, ni siquiera lo conozco, ¿verdad? Vemos ahí un patrón inmediatamente que tiene que ver con un conflicto y al mismo tiempo un distanciamiento, ¿verdad? Una negación. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Fíjense, Pedro no quería negar a Jesús. Pedro creyó en Jesús, amaba a Jesús, lo siguió, caminó, fue capaz de caminar unos pasos en el agua porque Jesús lo llamó. Pero la ansiedad del momento, el temor, la amenaza de ser condenado con Jesús, de sufrir con Jesús, produjo tal ansiedad que vemos esos patrones funcionar. Conocemos la historia y vemos que los patrones no terminan ahí. Podemos aprender ahí. Hay una redención que Cristo produce en Pedro. Y vemos que eventualmente Pedro sufre y muere por Jesús y no lo niega. Así que es una reflexión acerca de cómo la ansiedad nos hace reaccionar de maneras predecibles y cómo a través de esfuerzo y trabajo con la ayuda de Dios podemos aprender a responder ante la ansiedad. Quiero terminar sugiriendo la práctica después de ver este video. Cómo considerar, cómo moverme adelante con estos conceptos que hemos compartido. En primer lugar, le invito a prepararse. Le sugiero que tome tiempo, aparte 30 minutos al menos para meditar, para orar en la presencia de Dios. Inicie respirando profundamente, permanezca en silencio 2 o 3 minutos. Prepare su corazón, céntrese. Luego, reflexione acerca de una ocasión reciente en la que experimentó ansiedad. Considere qué patrones de reactividad ante la ansiedad pudo ver en sus comportamientos. Reflexione cuál fue el impacto de esa reactividad en su vida, en esa circunstancia. Y reflexione cómo hubiera reaccionado si se hubiera enfocado en sus valores fundamentales, en sus principios guías, en ser la persona que quiere ser, en lugar de simplemente en el defenderse. Considérelo sin juicio, sin condenación. Luego, presente a Dios su reflexión y pídale que le ayude a ver y a sobreponerse a la ansiedad. Recuerde, preséntele sus peticiones a Dios con humildad, con honestidad y con fe. Dios lo ama. Finalmente, comparta lo que está aprendiendo con una persona de confianza que lo ame. Comparta lo que está aprendiendo de sus patrones de ansiedad, lo que está aprendiendo acerca de protegerse a sí mismo, y comparta lo que puede ver de las respuestas que quisiera tener en momentos de ansiedad.